Mis padres le dejaron las reliquias familiares a mi hermana porque se iba a casar, pero ahora me piden que las vuelva a comprar por $30.000 porque las vendió. Hace unos 6 meses, mis padres y yo tuvimos una discusión muy grande. La pelea fue sobre algo muy personal y significativo para mí, nuestra herencia familiar. En ese momento, mi hermana se estaba preparando para casarse. Siempre he sido abierta respecto al hecho de que no tengo planes de casarme ni de tener hijos. Simplemente nunca he visto esa ruta de vida para mí, y mi familia lo sabe, no es nuevo para ellos. Pero de alguna manera, en lugar de respetar mi decisión, mis padres decidieron castigarme por ello haciendo algo horrible. Justo un día después de que mi hermana se comprometiera, mis padres nos invitaron a ambas a su casa a cenar. Estábamos todos sentados alrededor de la mesa, charlando y comiendo, cuando, de repente, en medio de la cena, mis padres anunciaron que querían que mi hermana tuviera toda la herencia familiar como regalo de bodas, unas reliquias. Le dijeron que iba a recibir cada una de las piezas. Para que lo sepan, esta colección de reliquias no era solo algo viejo que estaba por ahí. Eran piezas increíblemente caras y con mucho valor sentimental. Los objetos habían sido transmitidos de generación en generación. Y cuando crecí, mi mamá incluso mencionó que la herencia sería dividida entre mi hermana y yo. Por eso, me dolió tanto cuando cambiaron de opinión de repente, sin siquiera hablar conmigo. Lo que lo empeoró fue que no era la primera vez que sucedía algo así. Verán, toda mi vida sentí que mi hermana siempre fue su favorita. Ella es la más joven, y de alguna manera, siempre ha recibido todo de ellos, más atención, más apoyo, y ahora, incluso la herencia que se suponía iba a ser compartida entre nosotras. La diferencia en cómo nos criaron comenzó desde el momento en que ella nació. Aún recuerdo cómo mi papá organizó una gran fiesta familiar para celebrar su llegada al mundo. Mis padres estaban visiblemente aliviados porque, a diferencia de mí, mi hermana nació normal. Yo nací con pérdida auditiva, y desde pequeña he necesitado un dispositivo auditivo para escuchar mejor. En lugar de aceptar esto como una parte de quien soy, mis padres lo han tratado como algo vergonzoso. Siempre le contaban a todo el mundo lo que deseaban que yo no tuviera esa deficiencia. Siempre sentí que se avergonzaban de mí, como si no fuera la hija que esperaban. Así que, cuando mi hermana nació sin ninguna discapacidad, automáticamente la amaron más y la prefirieron. A lo largo de los años, han hecho varios comentarios para desmoralizarme y recordarme que no soy tan perfecta como mi hermana. Me han dicho cosas como, ningún hombre normal querría casarse con una chica sorda como tú, o que no debería tener estándares tan altos con los hombres debido a mi problema auditivo, y que debería conformarme con cualquiera que me quisiera. Como si mi discapacidad impidieran que me amen, ya que para ellos es inconcebible que un hombre me lo pueda hacer. Debido a su actitud hacia mí, trabajé muy duro para alejarme de mi ciudad natal y pagarme la universidad. Después de terminar la universidad, tomé la decisión de encontrar la manera de no regresar a vivir a casa. Quería independencia, espacio y libertad. Y porque decidí no seguir el camino tradicional que esperaban de mí, casarme, establecerme, ser el tipo de mujer que pensaban que debía ser, me resentían aún más. Me daba igual. No es como si hacer lo que quisieran conseguiría que me amen. Mi hermana, por otro lado, se quedó con ellos, siempre a su lado, siguiendo la vida que ellos habían planeado para ella, y siempre les ha gustado eso de ella. Mis padres siempre han sido muy vocales sobre lo que esperan de mí. Una y otra vez me han dicho que necesito encontrar un hombre lo antes posible y darles nietos, como si esas cosas fueran la única manera de vivir una vida plena y significativa. Según ellos, si no hago estas cosas, de alguna manera estaré viviendo una vida incompleta, una que lamentaré cuando sea mayor y esté sola. Al mismo tiempo, me dicen que mi discapacidad lo impedirá, ¿quién los entiende? Mi mamá incluso me ha dicho directamente a la cara que, como mujer, mi propósito en esta vida es traer nueva vida al mundo. Me dijo que al elegir no tener hijos, no solo la estaba decepcionando a ella, sino que también estaba haciendo un mal servicio a Dios mismo. Como podrán imaginar, no es solo presión, es chantaje emocional cargado de culpa y manipulación. Pero a pesar de todo eso, siempre me mantuve firme y me negué a casarme solo por casarme. Construí mi vida a mi manera, no a la de ellos. Así que cuando mi hermana se comprometió, mis padres vieron esto claramente como una oportunidad para ponerme en mi lugar, por eso le dieron a mi hermana toda nuestra herencia familiar. Mi hermana prácticamente brillaba de emoción cuando mi mamá hizo el anuncio. Estaba llena de sonrisas y agradecimientos, claramente emocionada con todo esto. Pero lo que más me dolió fue que ni siquiera se detuvo a preguntar por qué yo no recibía nada. No me consultó. No le importó entender lo que esa decisión significaba para mí o lo herida que estaba. Cuando traté de confrontar a mis padres sobre lo injusto de la situación, mi papá simplemente me calló. Dijo que él y mi mamá creían que mi hermana era la persona indicada para llevar adelante el legado familiar, porque tendría hijas para pasárselo. No pude quedarme callada, así que protesté. Les recordé algo importante.
Mi abuela siempre había dicho que tanto mi hermana como yo deberíamos heredar la herencia familiar. Esa era la promesa que nos hizo, y siempre había sido el plan. Pero mi mamá, con ese mismo tono definitivo que siempre usa, insistió en que ella sabía lo que era mejor. Dijo que de las dos, sentía que mi hermana era la más merecedora, y no le importaba cómo me sentía al respecto. Mi papá dijo que estaba siendo codiciosa por siquiera pedir mi parte de la herencia. Apoyó completamente la decisión de mi mamá, dejando claro que era una decisión ya tomada, y que no había espacio para discutir. Ser la hija menos favorita es una cosa, pero ser constantemente recordada de ello es algo completamente diferente. Así que tomé la decisión de reducir al mínimo el contacto con mis padres y mi hermana. Dejé de contactarlos, y los dejé que me contactaran menos y menos. Incluso cuando mi hermana me invitó a su boda, rechacé educadamente. Pensé que lo mejor para mi tranquilidad mental sería mantenerme alejada. Pero mi hermana no estaba feliz con mi decisión, así que trató de escalar la situación. Como la había bloqueado en mi teléfono y redes sociales, recurrió a enviarme un montón de correos electrónicos. Ni siquiera intentaba entender por qué no iría. Simplemente estaba molesta porque no estaría allí frente a la familia de su esposo. Y luego, para colmo, tuvo el descaro de decirme que, aunque no fuera a ir, al menos debería tener la decencia de enviarle un regalo de bodas. Me pidió que le comprara una freidora de aire y una aspiradora eléctrica, diciendo que eso compensaría mi falta de respeto por no asistir. Le respondí a mi hermana que ya había recibido mi regalo de la boda, que era la parte de mi herencia, y que no iba a comprarle nada. Le recordé que ya le había dado algo valioso, algo que se suponía que debíamos compartir, y que eso debería ser suficiente. Ella claramente se molestó por mi correo y terminó enviándome más correos, pero simplemente los ignoré. No respondí y no le envié nada de regalo. En fin, han pasado 6 meses desde que corté todo contacto con mi familia y he mantenido mi decisión. Mantener distancia de mis padres y mi hermana y concentrarme en mi propia vida me ha dado algo de paz y tiempo extra. Pero luego, ayer, de la nada, mis padres aparecieron en mi puerta. Esto era increíblemente raro. Nunca habían venido a visitarme, ni siquiera una vez, desde que decidí cortar contacto con ellos. Tampoco es que antes recibiera muchas visitas de ellos. Estaban allí parados, como dos periódicos mojados de lo triste que se los veía. Cuando les pregunté qué estaban haciendo aquí, mi mamá pasó a decirme que era una emergencia familiar, y por eso ella y mi papá decidieron simplemente pasar. En cuanto se sentaron, les pedí que fueran directos al grano para no hacerme perder mucho más tiempo. No estaba de humor para que me contaran las estupideces que les había pasado el miércoles a la mañana de la semana pasada. Tenía curiosidad de saber por qué estaban en mi casa después de todo este tiempo. Mi mamá comenzó a decirme que me habían extrañado mucho en los últimos meses, y que se sentían muy mal por cómo me trataron la última vez que nos vimos. Le dije que esa era parte de las estupideces que no quería escuchar, que vaya al grano. Además, esto no sonaba a ella. Mi mamá dijo que darle a mi hermana toda nuestra herencia familiar había sido un error, y que todos estos meses le ayudaron a darse cuenta de esto. Continuó, casi disculpándose, diciendo que ahora entendían lo injusto que había sido su comportamiento y lo doloroso que debió haber sido para mí. Si tú estás sospechoso de que mis padres vinieran diciéndome estas cosas, más lo estaba yo conociéndolos. Mis padres no eran así, y no había razón en el mundo para que actuaran así conmigo. Estos no eran mis padres. Mis padres nunca habían sido de pedir disculpas, y menos conmigo, mucho menos de admitir que estaban equivocados. No se sentía real, se sentía como si mis padres hubieran sido intercambiados por alienígenas. No tenía sentido, y sabía que me estaban mintiendo o preparándome para lo que verdaderamente venían a decir. Así que les pregunté de manera directa, deje las estupideces de lado y digan a lo que verdaderamente han venido. No tenía dudas de que había más en la historia de lo que estaban diciendo, y no estaba equivocada. No iba a caer en una reconciliación superficial, cuando claramente había algo más profundo que no me estaban diciendo. Mis padres se miraron entre sí, y esa es la clara señal de, ¿le dices tú o le digo yo? Mi papá fue el encargado de hacerlo, pero lo dijo yéndose aún más por la tangente. Se habían dado cuenta de que yo era, de hecho, la más merecedora entre mi hermana y yo, y que, después de todo lo que había pasado, ahora querían que yo llevara adelante el legado familiar, en lugar de mi hermana. Pero, por supuesto, había un truco. Antes de que pudiera recibir nada, tenía que hacer una pequeñita cosa para obtener estas reliquias. Puse cara de frustración y les pregunté qué era esa cosa que tenía que hacer. Pero lo que dijeron a continuación casi me hace morir de la risa. Me dijeron que, para recibir las reliquias familiares, tenía que comprarlas, ya que mi hermana las había vendido sin su consentimiento, y las encontraron en línea a la venta. Mi hermana había vendido nuestra herencia familiar. Les pregunté de qué demonios estaban hablando. Mi madre me explicó que mi hermana había ido detrás de sus espaldas, y sin contarles, vendió toda la colección de objetos familiares.
Luego usó los miles de dólares que ganó vendiendo los artículos para comenzar su propio negocio. Eso, para ellos, iba en contra de lo que debería hacer un miembro de la familia con algo tan importante. Aparentemente, su aventura empresarial fracasó miserablemente. Ahora ella y su esposo estaban endeudados. Ella fue corriendo a nuestros padres, pidiendo ayuda financiera. Y fue entonces cuando mis padres finalmente le hicieron admitir lo que había hecho con las reliquias familiares. En ese punto, mi mamá se derrumbó y empezó a rogarme que salvara las reliquias. Seguía diciendo cuánto se arrepentía de no haber escuchado a la abuela, y de no haber dividido los objetos entre mi hermana y yo desde el principio, como siempre había prometido. Pero como no lo hizo, ahora todo estaba arruinado y los objetos familiares se habían ido. Le pregunté cómo podía salvar la herencia familiar cuando ya se había vendido. A lo que mi papá señaló que aún podía recuperar toda la herencia familiar, solo tenía que pagar por ellas $30.000. Luego explicó que habían descubierto que las estaban revendiendo en un sitio web. Y que necesitaban mi ayuda para comprarlas. Me quedé mirándolos en shock. Para mí $30.000 era ridículo porque no es dinero que tengo disponible así como así. ¿Cómo se suponía que iba a conseguir $30.000 de la nada para recomprar los objetos familiares? Incluso si tuviera esa cantidad de dinero, no había manera de que pagara esa cantidad por algo que se suponía que me correspondía desde el principio. Ni siquiera sabía que podía valer tanto. Miré a mis padres y les dije lo que iba a suceder a partir de ahora. Como todo esto era culpa de ellos fueron los que le dieron las reliquias familiares a mi hermana en primer lugar, cuando sabían perfectamente que debían haberse dividido entre ella y yo, ahora tendrían que encargarse ellos. No era mi responsabilidad solucionar los problemas de mi hermana, y mucho menos los de ellos. Mi mamá dijo que podría ayudarlos fácilmente si quisiera, ya que era una mujer soltera y sin hijos, y sabía que tenía mucho dinero. Se quejaba de que solo estaba poniendo excusas. Le dije que no tenía ese dinero, ni físicamente, ni disponible para ellos. Además, si a ellos le parece poca cosa $30.000, bien podrían conseguirlo ellos mismos y recuperar las cosas robadas. Luego, cuando lo hagan, podrían entregármelas a mí y demostrar que esto no es más que una mera manipulación. Mi papá dijo que entendía que esa suma de dinero era difícil de conseguir, pero que para ellos era imposible obtenerla sin meterse en deudas mayores, y que para mí sería más fácil porque seguro tenía ahorros. Continuó diciendo que los objetos familiares también eran mi legado, y que no deberían estar en manos de un extraño. Les ofrecí otra solución, porque realmente creía que esos objetos no debían estar en manos de extraños, pero tampoco les gustó esta propuesta. Si realmente querían recuperar los objetos familiares, deberían estar pidiéndole a mi hermana que los compre de vuelta, no a mí. Además, si esto realmente era tan importante para ellos, dárselo a la persona más irresponsable que conozco era la peor idea. La decisión que tomaron en su momento condujo directamente a este desastre. Es decir, mi hermana nunca ha tenido trabajo ni ha ganado un centavo, y ellos simplemente le dieron miles de dólares en objetos esperando que las cuidara. Claro que los vendió. ¿Cómo es mi responsabilidad salvar el legado familiar cuando ni siquiera confiaron en mí para dármelo desde el principio? Les pregunté si tenían idea por cuánto las había vendido, y dijeron que por $14.000. Así que yo tenía que pagar prácticamente el doble para recuperarlas. Mi mamá respondió que en realidad habían intentado presionar a mi hermana para que los comprara, pero ella y su esposo estaban completamente arruinados desde que su negocio fracasó, y él dejó su trabajo para ocuparse de eso. Aparentemente, no tenían dinero, estaban endeudados, y de hecho, dependían de mis padres para obtener apoyo financiero. Mi padre argumentó que mi hermana claramente no estaba en posición de ayudar a recomprar los objetos familiares. Mientras que ellos tampoco, porque parte de sus ahorros había ido a parar a la boda de mi hermana. Bueno, aquí no estaba la salvadora que ellos pensaban que iban a encontrar. Mi madre me dijo que era una inútil mientras lloraba, porque no estaba siendo de ayuda para la familia. Con mi padre diciéndole que no me hable así, pero pidiéndome por favor que me lo piense mejor. Estaban jugando al policía bueno y al policía malo, mientras yo jugaba al payaso del circo 1 y al payaso del circo 2 yéndose de mi casa. Finalmente, logré hacer que se fueran. Pero mientras mantenía la puerta abierta para que no les golpeara el trasero al salir, mi madre sollozaba y suplicaba, y mi papá seguía buscando presionarme. Finalmente, me senté a pensar en esto en paz, sin mis padres hablándome a la oreja. Me siento mal por las reliquias de la abuela, pero no hay forma en el mundo en el que pueda gastar $30.000 por ellas. Me siento mal, 30.000 veces mal. Actualización 1. Muchas personas tienen curiosidad sobre cómo nuestra herencia familiar puede valer $30.000. Esto es porque no es solo un objeto, es toda una colección de joyas, y algunos artículos culturales raros que han sido transmitidos por generaciones. Mi abuela siempre dijo que debía permanecer en la familia. En el pasado, mi madre hizo una tasación, y aunque no me dijo el monto exacto, solo dijo que el valor era alto.
Supuse $3.000 o $4.000, no $14.000. Ahora bien, ¿realmente podría recomprar estos objetos familiares si quisiera? La respuesta es tanto sí como no. No voy a mentir, ganó bien, pero no es que tenga $30.000 guardados en una caja fuerte. Ese tipo de dinero acabaría con mis ahorros, mis fondos de emergencia, y honestamente, me arruinaría financieramente. Así que sí, tal vez técnicamente podría hacerlo si realmente tuviera que hacerlo, pero sería imprudente, y en mi opinión, ridículo, considerar gastar esa cantidad de dinero en algo que debería haber sido mío desde el principio. Además, he mantenido cero contacto con mi hermana desde la boda. Después de rechazar la invitación, me bombardeó con correos electrónicos pidiéndome regalos de boda y tratando de hacerme sentir culpable. Y aunque estos objetos sean un legado familiar, cosas importantes, si lo hiciera estaría permitiendo que mi hermana se saliera con la suya. No, lo que merece ahora es sufrir las consecuencias, que son estar arruinada. Incluso, deberían pedirle que venda su coche o cualquier cosa de valor que tenga, para poder recomprarlas. Mucha gente me ha dicho que debería haber ido a un abogado y tomado acciones legales, cuando mi mamá le dio todos los objetos familiares a mi hermana. Entiendo perfectamente por qué lo dicen, pero desafortunadamente, no hay nada legal que pueda hacer al respecto. Verán, mi abuela dejó un testamento que esas reliquias pasarían a mi madre, luego sería mi madre la encargada de hacer lo mismo con nosotras, según la tradición. Siempre le dijo a mi madre que quería que tanto mi hermana como yo los heredáramos por igual. Podría haberlo colocado en el testamento también, pero la situación podría haber ocurrido también con nosotras y los hijos de mi hermana. De todas formas, era algo de lo que hablaba abiertamente cuando éramos más jóvenes, y asumía que mi mamá honraría ese deseo y sería justa con sus dos hijas. Pero legalmente, como no hay un documento oficial ni un testamento escrito ni un fideicomiso, fue completamente decisión de mi madre cómo eligió manejar la herencia familiar. Así que cuando decidió darle todo a mi hermana, no tenía base legal para impugnarlo. Fue completamente su decisión, y aprendí a lidiar con eso. Así que no podría ir a los tribunales ni consultar con un abogado sobre esto. Bueno, podría, pero es probable que me cobre por decirme lo que ya sé. De todos modos, gracias de nuevo a todos los que han intentado velar por mí. Realmente significa mucho para mí. Actualización 2. Como si mis padres apareciendo de repente en mi casa no fuera suficiente dolor de cabeza, adivinen quién decidió hacer una aparición sorpresa esta semana. Sí, mi hermana. Esta vez, sin embargo, ya había aprendido mi lección. Y después de ver lo completamente arrogantes y manipuladores que fueron mis padres durante su visita, no iba a pasar por lo mismo de nuevo. Así que, cuando mi hermana tocó a mi puerta, me negué rotundamente a dejarla entrar. Empezó a gritar desde el otro lado de la puerta, como la trataban como basura por haber cometido un solo error. Bueno, que la traten como basura ahora por lo que hizo no me parece un mal resultado. Luego comenzó a convencerme de que yo podía arreglar todo si simplemente sacaba el dinero y recompraba los objetos familiares. Le dije lo mismo que le dije a nuestros padres, esto no es mi problema. Siguió hablando sobre lo injusto que era que todos se estuvieran volviendo en su contra ahora y cómo nadie nunca la ayudó. Viniendo de ella, que siempre recibió todo en bandeja de plata, era bastante gracioso. Finalmente, se fue cuando se dio cuenta de que no estaba interesada en escucharla. Actualización 3. Mis padres han decidido sacar una segunda hipoteca sobre su casa, aunque con algo de mi ayuda. Están endeudándose, prácticamente voluntariamente, solo para intentar recomprar los objetos familiares que mi hermana vendió. Creo que tengo que explicar muchas cosas antes de que entiendan lo que está pasando, pero al parecer las reliquias de la familia están regresando a donde deberían estar. También de eso voy a contarles. Luego de escuchar de ellos durante una semana, sobre cómo debería ayudarlos, como esto es parte de la familia y yo también lo soy, y mucho más bla bla bla, decidí ayudarlos. O al menos eso es lo que piensan. Les he sugerido un trato, les hice una oferta que no podían rechazar. Les dije que ir y recomprar la herencia familiar era injusto para mí, porque sería la única arriesgando algo aquí. No sé, quizás luego intentarían demandarme para que se las devuelva o lo que sea. No podrían, así como yo no pude hacerlo cuando decidieron dárselas a mi hermana, pero no creo que lo supieran. Les propuse que ellos pidieran una segunda hipoteca sobre su casa, que las compren, y luego de firmar algo en donde quedara asentado que me las donarían, yo cancelaría su hipoteca. Es importante que fuera una donación, porque no quiero que el contrato diga que debo darles el dinero, solo que me las entregaría. Mis padres lo rechazaron, pero les dije que si realmente estaban arrepentidos y querían arreglar las cosas conmigo, necesitaba ese gesto de buena fe. Aún así, dijeron que el banco no les daría tanto dinero. Les dije que podían ir a la casa de mi hermana, pedirle que vendiera algo valioso, como su coche, la televisión o lo que sea que puedan conseguir, y luego pedir el resto al banco. Todo esto lo hice personalmente, nunca respondí ningún mensaje cuando hablaban de estas cosas, no dejé ningún rastro.
Mi hermana me escribió para preguntarme si yo también le devolvería el dinero a ella, y dije lo mismo. Lo prometí solo cuando nos vimos cara a cara, y convenientemente con la música alta, porque estaba limpiando y siempre escucho música cuando limpio. Por lo que nada de grabaciones. Ahora mis padres están esperando la aprobación del banco, y mi hermana consiguió el resto del dinero. Creo que mis padres aportarán casi $20.000 o un poco más, y mi hermana el resto, luego de vender su antiguo coche, una televisión de 85 pulgadas que recibieron como regalo de boda, y hasta los estúpidos regalos que me había exigido. No sé quién se los regaló, pero no me importa. Todos están esperando que pague por todo esto, yo estoy esperando que firmen la donación y quedarme con mi dinero y las reliquias. Actualización 4. No todos los planes salen siempre bien, pero tampoco estoy triste por lo que sucedió. Para resumir, no he recuperado las reliquias, pero tampoco mis padres. Este sitio donde se vendían era una estafa, y mis padres han caído. Nadie sabe dónde están las reliquias ahora, y creo que será imposible volver a comprarlas, pero yo no he vuelto a hipotecar la casa por eso, ni tampoco he vendido mis pertenencias. Ni siquiera tuve que decirles a mis padres que no firmé nada cuando vinieron a exigirme que pagara mi parte. Simplemente, les dije que sin reliquias no hay dinero, y eso fue todo. Ahora están con la denuncia en la policía, pero lo único que han descubierto es que la web apunta a un servidor en Vietnam. Esa es la única pista. Hubiera sido perfecto que mis padres realmente las compraran y me las dieran esperando su dinero. Pero también podría haber resultado horriblemente mal si las hubieran comprado realmente, podrían habérselas quedado, o simplemente me perseguirían durante meses para que pagara, eso hubiera sido peor. Creo que no es tan mal karma que mis padres acaben endeudados, y mi hermana más endeudada todavía. Dudo mucho que encuentren a las personas que los estafaron, aun cuando mis padres quieren involucrar a la CIA y otras agencias para que los atrapen. No creo que nadie gaste millones de dólares para perseguir a unos estafadores en otro país. Dudo en este punto que regrese con una actualización sobre la policía atrapando a los culpables. Edición: ha pasado un año y la policía ha archivado el caso de estafa. Mis padres están pagando la segunda hipoteca, y mi hermana está viviendo con sus suegros, con los que se lleva un poco mal.